Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Analía. Un gusto estar aquí, un gusto estar en un programa con tanta trayectoria y con una periodista del fuste que vos tienes, ¿no? La verdad que cuando uno viene a ser entrevistado por un periodista que te va a hacer que reflexiones, que racionalices, que tus preguntas no van a ser cómodas, esto es lo importante, ¿no? Porque la sociedad no busca ya que los dirigentes estén cómodos, porque ellos están incómodos, están sin medicamentos, están sin comida, están sin poder viajar, están sin saber si van a poder pagar los útiles, no pagar los útiles, si van a tener clase, no van a tener clase, mientras los dirigentes se dan el gusto de pelearse, insultarse, agredirse, pero luego abrazarse y estar en una cena. O sea, hoy pareciera ser que para los salteños es más importante la cena del Club 20, los días 20, que conmemorar esa gran batalla que definió la independencia de la patria, dada por un Belgrano enfermo. Sin embargo, lideró la batalla más importante que ganó el ejército argentino y que determinó la independencia de la patria, porque es la que no dejó avanzar luego hacia el centro del país a las fuerzas realistas. Y sin apoyo del centralismo. Es como que no avanzamos jamás, Walter. Sin apoyo. El centralismo siempre jugó distinto. Por eso Rondó lo mandó 2 veces el ejército argentino a buscar destruirlo a Güemes, y Güemes derrotó al ejército argentino sin matar a un solo argentino. Miren qué ejemplo, ¿no? Podés confrontar y diferenciarte y disentir con los sectores en la Argentina y no necesitas matarlo. En cambio, aquí vinieron las dictaduras, mataron. Las quieren negar a las muertes, quieren negar las atrocidades, quieren con un cinismo total hacer parecer que eso no pasó, o que si pasó tenía una causa. El terrorismo de Estado nunca va a tener una causa. Sin embargo, Güemes no mató a ningún argentino. Usó una estrategia, un plan de acción y la bravura de sus guerreros, de sus soldados, de sus gauchos, para frenarlo al ejército argentino y hacerlo rendir, y que Rondó, un centralista, alguien que miraba al país que terminaba en el centro, tenga que venir y en Cerrillos firmar el Pacto de los Cerrillos, a donde decía que nunca más el ejército argentino iba a agredir a la provincia de Salta y a su líder, que era Martín Miguel de Güemes, ¿no? Importante esos hechos de la historia. Bueno, el hecho de la historia que hace que Belgrano de una batalla triunfal en la provincia de Salta, estando enfermo y con mucho menos fuerza, pero lo ganó con la inteligencia. Pero ¿quién era la inteligencia? Alguien que desde el obelisco le decía, che, hace esto, hace otro. No, eran salteños, conocedores del territorio, conocedores de la realidad, decididos a construir una patria independiente, que pusieron la experiencia y el conocimiento en un líder como Belgrano, en un militar profesional como Belgrano, que realmente esto es lo que demostró ser, un verdadero profesional, que cuando escuchó cuál era la realidad y cómo se debía actuar, hizo un plan de acción guiado por salteños que lo trajeron y entraron por atrás del ejército realista, que lo esperaba en el portezuelo, y lo derrotaron, ¿no? Entonces miren cuán importante es escuchar a las provincias, cuán importante es escuchar a los que representan a las provincias. Ahora, también los que representan las provincias tienen que tener valentía, valor, dignidad, convicciones y conocimiento. Claro, porque si no tenés estas cosas, y algo falla. Ahí creo que hay un punto clave, porque esto no es un problema de un poder central tan poderoso que aplasta. Sin duda acá no nos vamos demasiado atrás, nos quedemos en los últimos 40 años. Creo que hubo una cesión, cada pacto fiscal, cada acuerdo que se iba haciendo, estos fondos fiduciarios, que fueron formas interesantes de resolver problemas puntuales, porque nadie se atrevió a ir al fondo de la cuestión, que era la ley de coparticipación. Claro, la reforma de la Constitución va al fondo y determina que se debe hacer una nueva ley de coparticipación federal. Miren cuántos años han pasado de la reforma de la Constitución y no se puede sacar esta ley, porque las provincias centrales del país saben que van a tener que ceder posiciones
saben que van a tener que ser respetuosa de la historia, de la construcción de la patria y devolver lo mucho que se llevaron de nuestro interior hacia el centro del país, en esa ley de coparticipación. Y por eso es que la ley no sale. Al no salir la ley y al tener tanta fuerza el país central, es a donde los gobiernos provinciales empiezan a creer que son meramente obedientes del poder central. Pero tenemos ejemplos de esta democracia. Roberto Romero fue un líder que con sus convicciones, con su identidad, con su sentido de pertenencia, con el saber a quién pertenecía como sector social, dio la madre de las batallas con ese poder central, desde antes del gobierno, porque fue quien creó la agencia de comunicaciones, la agencia periodística, que le peleaba a la agencia del puerto, que le discutía en el plano de la comunicación al poder central del obelisco. O sea, no es que cuando tuvo poder, Roberto Romero mostraba su visión federalista y su convicción de que el país se debía integrar en un todo. Desde su rol empresarial, desde su visión cultural, a través de la cultura, del deporte, él mostraba que las cosas se debían hacer desde la autoridad que tenías en la provincia, en el rol que tuvieres. Cuando era parte del dueño de un medio de comunicación, no le tembló el pulso de darle batalla a los grandes medios para hacer saber que en Salta había un pueblo que planteaba tener igualdad de condiciones en la comunicación, en la distribución del papel y todo, pues, todo lo que sabemos, en la información general que llegaba a los medios del interior. Cuando fue gobernador y tuvo que hacerle juicio al gobierno de Alfonsín, le hizo juicio. Y cuando lo tuvo que acompañar a Alfonsín en contra de lo que decía el mismo partido, que era, por ejemplo, el acuerdo con el Bigle, se paró firme y de cara, no por atrás, ni en escondida, ni diciendo, queda tranquilo, yo me voy a hacer el oculto, me voy a ir a Miami para no estar ese día. No, de frente reunió al peronismo en Rosario de la Frontera, que fue un gran debate, hasta algunos intercambios de golpes hubo, para que demos el debate si debíamos acompañar o no acompañar el proceso de diálogo que había generado Alfonsín a través de la intervención y la mediación del Vaticano, y lo dio al debate y hizo que Salta acompañara, a diferencia de las otras provincias peronistas, el acuerdo del Bigle con la mediación del Vaticano. Entonces, el tipo que jugaba, pero también le hizo al Norte Grande. También lo trajo a los funcionarios más importantes de la nación, al Cabildo de Salta, y trajo a los gobernadores de la región y le hizo ver que había una decisión política de ser una región que se complementaba para ponerle freno a ese país centralista. Ese era Roberto Romero. Pero luego empezaron a venir ya las dilaciones, las entregas, el arrodillarse, el buscar acomodarse, el no pertenecer, el no defender el mandato que te da el votante. Y bueno, hoy estamos con esta realidad que vos decías al empezar la nota. Pareciera ser que la conmemoración del 20 quedó atrás porque era más importante el vedetismo de la vicepresidenta, el que si fue a una peña, que si no fue una peña. Miren lo trascendente y lo importante. Nuestro pueblo está con hambre, nuestros enfermos oncológicos sin remedio, nuestra provincia con las obras paradas. Y la presidenta no vino a ver qué aportaba eso, vino a una peña, vino a conversar con amigos, con sectores que solamente ella sabe porque fue todo oculto, en las oscuridades pareciera que están acostumbrados a moverse, y eso fue lo importante de este evento. Y la reunión de hoy, la de los gobernadores con la vicepresidenta, con el ministro del Interior, ¿fue pública? ¿Se conoce el alcance, los temas, lo que se demandó, lo que se reclamó, lo que se ofreció, se quitó? La reunión de los gobernadores, ¿era con la vicepresidenta o era con el ministro del Interior? Estaban todos. Bueno, pero ¿estaba armada así? No. Estaba armada con el ministro del Interior, que se supone es un hombre de confianza del presidente, no de la vicepresidente. Un hombre de confianza del presidente. Sí. Lo que no sé si estuvieron todos invitados al almuerzo en Finca Las Cosas. Por eso hay que ver si luego... Habría que si ella continuó o no. Lo importante es quien tiene poder de decisión, o por lo menos toma nota
y compromete gestión, estuvo ahí. Lo que pregunto es, ¿quién conoce? ¿Quién conoce el alcance, Walter? Y vos ocupás una banca en el Senado. No, los únicos que pueden saber... ¿Te avisaron? No, porque era una reunión de gobernadores y nosotros somos respetuosos de los distintos estamentos de poder en que enmarca la Constitución. El Poder Ejecutivo determina buscar una reunión de gobernadores. Ahora, cuando vos decís, vinieron 4 gobernadores nomás. Entonces ya no era la reunión de gobernadores, era la reunión de los gobernadores vecinos que vinieron a honrar a Salta, como lo hacen el 17 de junio, como los salteños vamos al éxodo jujeño. Entonces, bueno, ya que nos juntamos, a ver si charlamos, era la idea. Ya que va a venir el ministro del Interior, a ver si charlamos. Hasta ahí la presidenta no se sabía si venían los amigos, parece que sabían. Vino 2 o 3 días antes, nadie sabe qué hizo. Sí fui a una peña, ahí a donde la aplauden. Esos salteños que son aplaudidores oficiales siempre, ahí están. Pero la verdad que era un momento importante a donde los gobernadores le tendrían que haber dicho, paren con la agresión. El día de ayer volvió a agredir el presidente al Congreso de la Nación. Puntualizó en un diputado aliado de él, como López Murphy, también una agresión. Pero volvió a agredir a los gobernadores y a toda la política y a todos los políticos. La verdad que el sallo se lo pongan quien les cabe el sallo de lo que le dice el presidente. A mí no. Y mano a mano y de frente no dejaría que me diga eso. Te puedo asegurar que a mí estoy yo en un lugar y el presidente eso no lo dice. O no lo termina de decir. Hacíamos notar... Así de clarito. Porque no te pueden venir a agredir gratuitamente. No te pueden faltar el respeto porque tienen mayor poder. Porque en la dignidad todos somos iguales. Los que tenemos dignidad, los que sabemos defender nuestra dignidad y nuestras condiciones. El gobernador de Salta, lo hacemos notar permanentemente, ha sido uno de los primeros en que ofreció su gestión para contribuir a la gobernabilidad de un país que quedaba en manos de un grupo político sin mayor fortaleza para el manejo de muchos aspectos que son aspectos institucionales que son imprescindibles. Y sin embargo, ha sido de manera permanente destratado por este Ejecutivo. En la provincia se notó un movimiento político que le preste apoyo al gobernador. Hubo pronunciamientos contra esas actitudes, se lo trató de traicionero. La política salteña se mostró alineada detrás, no de un gobernador por ser el fulano de tal alianza, sino el gobernador de la provincia. ¿Hubo eso? Bueno, la verdad que tu análisis me da la posibilidad, y si me das el tiempo, de analizarlo desde distintos puntos de vista, de distintas ópticas. En lo personal, públicamente a través de los medios de comunicación le dije a la sociedad que el gobernador se estaba equivocando si creía que serle obsecuente con el disfraz de el colaborar para un buen gobierno le iba a salir mal, porque estaba al frente una persona con una convicción firme de la anarquía. Su fortaleza es sentirse que es el mejor alumno de la anarquía, el que no cree en los estados, en el que no cree en los países, en el que no cree en la institucionalidad y cree en el libre dialogar de hombres y mujeres del mundo. Entonces vos podés negociar, si vendes tela solita, te tenés que ir a negociar con los países del mundo porque es una negociación individual de personas para él en un solo territorio que es el planeta. Miren la utopía y la irracionalidad de esa persona. ¿Cómo podés creer que esa irracionalidad luego va a tener coherencia cuando te sientas a acordar gobernabilidad entre comillas? Porque cuando vos te sientes a acordar gobernabilidad es eso, justamente gobernabilidad. Cuando te metes en un proyecto de DNU con más de 700 artículos y luego un proyecto de ley con más de 600 artículos,
no estás hablando de gobernabilidad, estás hablando de hacer una eclosión, estás hablando de justamente dinamitarte vos solo los caminos, los puentes y las vías por las que tienes que transitar. Entonces, si vas a acompañar la gobernabilidad, acompañarles, decir, no señor, eso no va. Esto tendrían que haber hecho los gobernadores colaboracionistas, los legisladores colaboracionistas. Colaborar no es bajar la cabeza y decir, sí, tirate nomás al precipicio. No, es decir, estás a un precipicio yendo y cuando te tirás vos nos arrastrás a nosotros, pero deteriorás a un pueblo. Por lo tanto, te vamos a ayudar no dejándote tirar. Así que retirar la ley ómnibus, no la mandes, no mandes DNU y gobernemos, como dice la Constitución, en la división de poderes, manda las leyes que creas importantes para el inicio de tu mandato, que la vamos a discutir, vamos a estar todo enero, todo febrero trabajándola en comisión y dando el debate, ley por ley. No vengas a apabullar y a comer. Porque cuando lo decimos débil al presidente es justamente no entender que hoy la debilidad está justamente en la democracia. No está en el presidente. Porque el presidente tiene la fortaleza de los grupos económicos. Y los grupos económicos que más apoyan al presidente son los fondos buitre. No son grupos económicos individuales de Argentina. Son capitales argentinos vinculados y serviles a los fondos buitre que vienen a ver cómo son justamente los que entregan la patria, los que entregan los recursos. Y se le da un poder, porque ese poder luego se transforma en comunicación, la comunicación en desinformación, esa desinformación hace que luego los colaboracionistas puedan colaborarte a que dinamite los puentes y los caminos. Grave error. Tengo la tranquilidad de conciencia que se lo dije a través de medios de comunicación antes que busque y ser colaboracionista. ¿No hay diálogo entre poderes en Salta? Seguramente que sí, pero aquí el poder legislativo mayoritariamente es oficialista y creen que ser oficialista es ser obsecuentes, que ser... una cosa es ser respetuoso y otra cosa es bajar la cabeza. Una cosa es ser defensor de un proyecto político y otra cosa es decir sí, guana, a todo lo que te envíen cuando tenés que decir no en algunas cosas, ¿no? Entonces me parece que ahí yo no podría decir que no hay diálogo, porque seguramente que si hablan con las autoridades de las cámaras, yo soy un senador de oposición que junto al senador Payle del departamento de San Martín somos los únicos senadores de 23 que somos oposición. Entonces, pueden no haber hablado conmigo, eso no quiere decir que no hablaron con el Poder Legislativo, con el Senado, con la Cámara de Diputados. Entonces yo, como no me creo el ombligo del mundo, no sabría decirte si están conversando o no están conversando con las autoridades del Senado, con las autoridades de los bloques oficialistas. Ahora, lo que sí veo, que como vos dices es otra lista del análisis, no he visto esos bloques oficiales que le dicen sí a todo lo que mandan, te mandan una ley que sabés que no tiene que tiene muchas falencias, que hay que corregirla, por lo menos estudiarla, frenarla, construir una mejor ley, te la sacan de la noche a la mañana y pareciera ser que eso es apoyo. Pero cuando ahora se tendría que haber mostrado institucional el apoyo al gobernador, no lo he visto al oficialismo, a los bloques oficialistas, hacer un solo comunicado. No hay un comunicado en ningún lado, ni en las redes, que digan que se acompaña al gobernador que ha sido ofendido, humillado en la dignidad de su institucionalidad que representa. No en lo personal, porque si en lo personal él no se siente ofendido con lo que le dicen, eso es personal. Pero cuando representás la institucionalidad, ya no es lo que vos sentís personalmente, es lo que vos debés sentir representando una provincia. Y ahí no se vio ese acompañamiento y ese apoyo. En toda esta situación, Walter, lo que se pone también en evidencia es la situación de la política como una actividad esencial para el manejo de los estados. Yo siempre lo empujo esto hacia el lado de una crisis de partidos políticos. Eso puede ser lo que está generando todo este tipo de situaciones donde hay un hiperpresidencialismo que toma decisiones, endeuda, arregla deuda, paga, no paga, declara un default, no va y negocia como se puede. Realmente no podemos tener en claro nada
porque es como que hay superpoderes, dominan las provincias, y esto se nota, por ejemplo, en situaciones como esta. Acá nos enteramos que el federalismo no existe, que hay que revisar el federalismo, hay que darle otro contenido, porque así como está, no es federalismo. Y bajamos a las provincias donde repetimos ese cuadro nacional. Y también tenemos un gobernador que tiene aparentemente demasiado poder político. No sé, creo que en la Cámara de Diputados de los 60 debe haber 6 que no son oficialistas. En la Cámara de Senadores, 2 legisladores que no son oficialistas. Todo ese poderío, ¿de qué sirve? Claro, tu análisis también me permite hacer, ¿ha visto cuando hoy está gobernando el negacionismo de la dictadura? Te están diciendo si son tantos los muertos, no son los muertos, que sí, que no, que el terrorismo, que el Estado, que no, que había una guerra, que no había una guerra, todo atrocidades que están planteando. Bueno, la dictadura, que no fue planificada desde la Argentina, que fue planificada desde el imperio, donde tuvo que ver el Estados Unidos, donde tenía que ver, no venía solamente a desaparecer, matar y torturar personas, apropiarse de niños, no venía solamente a eso, no solo venía a meter miedos, venía a destruir la mente de los pensadores, de los líderes que no tienen que ser solamente políticos, líderes científicos, líderes intelectuales, líderes empresariales, líderes culturales, líderes del deporte. Vinieron a terminar con los liderazgos y lo cumplieron eficientemente al plan, porque no es que Argentina nomás se ha quedado sin cuadros en la política o sus partidos están en decadencia, es toda Latinoamérica, porque hubo un plan pergeñado, pensado, planificado con éxito. Y si no nos damos cuenta que seguimos siendo efecto de esas dictaduras en Latinoamérica y no nos damos cuenta que tenemos que reconstruirnos con fortaleza, seguimos siendo parte del error. Porque cuando creemos que la política es eso que vos acabas de decir, acumular poder sin poderosos, acumulaste un conjunto de títulos pero sin poder. El poder no es cuando vos al de más abajo le mostrás tu autoridad, le pones tu jineta y lo amedrentás. El poder real existe cuando a un poderoso te le has parado de mano y lo has frenado. Ese es poder. Si cuando te has parado a un poderoso, el poderoso te ha hecho retroceder, ¿de qué te sirve todo el conjunto de poderes que me decís que tiene un gobierno? ¿Y es lo que le está pasando a Gustavo en este momento? Porque es lo que le está pasando a la democracia. Yo no voy a personalizar en Gustavo porque sería puntualizar y entrar tal vez en la pequeñez de una interna, porque uno es oficialismo y el otro opositor. Le está pasando a la Argentina. Le está pasando a la Argentina, donde no hay liderazgo político, porque había que ganar elecciones. Entonces, si lo traías al bailarín de ballet, que tenía buen consenso y conocimiento, listo. Si lo traías a tal artista, a tal deportista, al tal científico, traías a alguien, pero que no tenían la vocación de la política, que no buscaban aprender la política y comprometerse con la política, estás poniendo personas que son eminencia hasta el día que juraron. El día que juraron para la gente pasa a ser un político más sinvergüenza y esto y lo otro y todos los epítetos que están. Entonces encima la intelectualidad o a las buenas personas y a las personas que en sus ámbitos y en sus haceres eran exitosos y eran ejemplo, terminas metiéndolo en la bolsa del manchancho, porque eso que era fortalecer la política, formando cuadros políticos, dejó de existir. Porque era más fácil ir a la pecera, a donde ya tenías pececitos con buena imagen para hacerlos llegar. Ganás elecciones, pero perdés poder. Ganás elecciones, pero perdés gestión. Ganás elecciones, pero no sabés administrar. Esto le está pasando a muchísimas provincias argentinas. Y no se quieren dar cuenta. Y está el verso de que se tienen que ir y recambiar y recambiar y recambiar. Estados Unidos es un ejemplo para la mayoría de los cipayos argentinos. Ellos no te cambian un diputado cuando entra, es al revés. Si ellos han formado a alguien para que sea diputado de los republicanos
y a los 8 años le quiere irse, lo llaman y dicen, no, pará, te hemos agarrado en el colegio secundario, te hemos ayudado, en la universidad te hemos ayudado, te hemos formado para que defendas el lobby de las armas, por decirte, y ahora no te podés ir porque te hemos preparado, te hemos formado para defender un lobby, y vos vas a seguir, y no te dejan ir. Aquí tenés que estar 2 años, 4 años e irte, para que venga uno nuevo, porque siempre es nuevo el político, pero es viejo el empresario. Ese lleva generaciones. Los sectores de poder real, que no están en la política, están en los esquemas de poder de una sociedad, tienen generaciones de saber manejar el mando. Y vos le pones siempre nuevitos, que los primeros años aprenden dónde están las botoneras. Cuando saben dónde están las botoneras, ya están diezmados, deshilachados, con 1000 heridas en el cuero. Y los otros están intactos, formando generaciones y formando generaciones, para doblegar al poder. Y nosotros entramos en ese verso y que vengan los nuevos, que se vayan los viejos. No, los nuevos, los viejos tienen que saber convivir y complementarse. Un joven tiene que aprender de la experiencia de los más grandes. El más grande tiene que tener la grandeza de transmitir esa experiencia a los jóvenes y no tener el celo. Y si el joven lo pasó, bienvenido, que lo aplauda. Si una persona de 60 años se deja, lo pasa uno de 30 años, no se debe sentir cohibido o ofendido o desilusionado. Es al revés, tiene que decir que buen maestro que fui. A los 30 años alguien vino y me superó, lo aplaudí y ahí llegó. Pero llegó por la propia fuerza, llegó por su construcción, porque se formó. No, aquí porque la norma dice tenés que ir buscando lo nuevo, y buscando lo nuevo, y entonces empezás a buscar en la pecerita quiénes son pececitos de colores que brillan más o lo conocen más. Pero luego no es brillar, es saber hacer. Es tener convicciones, es tener principios, es tener autoridad, es saberle decir a tu propio gobierno, esto no, a mí me vas a dar un tiempo para que estudie esto. No soy un obsecuente, está mi prestigio en juego. Vos me mandás una ley que yo la tengo que tratar sin estudiarla, sin verla, que después los mismos dicen, ay, no la he estudiado, no la he tratado, pasó con legisladores. Es el prestigio de ellos, entonces tenete un poquito de respeto, dignificate, porque si vos sos digno, vas a poder hacer digno a tu gobierno. Pero esto es lo que, también nos dejó la dictadura. Esto también son los resabios. Entonces, cuando hablan de los 70 años, de un peronismo que generó un movimiento político que es ejemplo en el mundo de distribución de riqueza, de equidad, ¿sí? Luego lo podés haber ejercido con aciertos, con errores, pero es un ejemplo en el mundo de lo que debería ser el Estado distribuyendo la riqueza y poniendo freno a quienes tienen que poner freno y dándole oportunidades a los que menos tienen. Ese peronismo es al que le quieren echar la culpa de todo. ¿Ese peronismo existe, Walter? ¿Estuvo gobernando estos 40 años que tuvimos breves interregnos? En algunas áreas gobernó ese peronismo, en otras áreas no gobernó ese peronismo, porque ya a consecuencia de la dictadura que había destruido y desterrado a los cuadros bien formados, entonces vos en un área por ahí tenías un peronista formado y en otra área tenías un técnico que no lo interpretaba al peronismo. Entonces, en algunos lugares se avanzó, vos fíjate, en los gobiernos peronistas, en todos, hasta en los que más puedas criticar, tenés avances en la sociedad, en los sectores que menos tienen la sociedad. En todos los gobiernos peronistas. Depende a qué llamás el avance. Porque nosotros llegamos a esta altura con gente que está esperando la asistencia. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿De dónde vienen las políticas asistencialistas? ¿De dónde vienen? Y dirían, los gorilas dicen de los peronistas. De los peronistas. Ahí vienen las políticas asistencialistas. No. El gobierno peronista generó trabajo, generó dignidad y llevó desarrollo. Y dio la oportunidad de los hijos de los trabajadores lleguen a la universidad. Ese es el gobierno peronista. El asistencialismo llega después de la última dictadura, cuando Alfonsín llega al gobierno y el Banco Mundial le dice, nosotros tenemos para darle plata para la caja PAM, para el asistencialismo. Y ahí el imperio te daba plata para que vos seas asistencialista. Hoy día te lo cuestiona y te lo critica lo que ellos fomentan. Salió la caja PAM, vino el bono solidario. Salió el bono solidario, vino el plan Trabajar, las manzaneras, todo fomentado por los créditos del imperio.
Entonces no es ni una idea propia el asistencialismo. Es de los que se dicen abanderados del liberalismo, O sea, del capitalismo. Son los que a los países latinoamericanos los obligan a recibir plata para el asistencialismo. Y una dictadura que ha dejado débil una dirigencia ha encontrado justamente esa dirigencia, le ha sido un terreno fértil para decir, uy, ante la nada agarro el asistencialismo, en vez de decirle al Banco Mundial y a los organismos internacionales de crédito, no. A mí vas a dar para el desarrollo industrial, para el progreso de la infraestructura energética, para el progreso de la infraestructura gasífera, de las rutas. No me vengas con que el asistencialismo, nosotros vamos a resolver eso, pero no. O sea, el peronismo muere en los 70. Al peronismo lo destruyeron, lo golpearon duramente en la década muere. del 70. Nació con enemigos poderosos. La pared despintada, viva el cáncer, cuando Eva Perón estaba con una enfermedad terminal, te muestra esa Argentina de un sector elitista que no quería perder esas virtudes de ser los elegidos para poder tener hijos profesionales, muchas riquezas, buen pasar, mientras los demás tenían que ser casi semiesclavos. Eso le quitó el peronismo, generó muchos enemigos, que siguen hasta hoy. No saben ni por qué son enemigos hoy día algunos, muchos. Pero hay peronismo, eso es lo que te planteo, porque en estos momentos, ¿cuál es el eje de la cuestión política, del debate? Entonces, sacamos esta famosa palabrita que impuso Milei en su campaña electoral, la casta. Entonces, evidentemente el debate es ¿qué hacemos con la dirigencia política? Bueno, ese es un tema. Una cosa es la dirigencia política y otra es un pueblo que sabe dónde quiere estar y qué quiere tener. Vos fíjate que un día le hicieron una pregunta a Mujica, expresidente del Uruguay, cuando decía, ¿cómo ve a usted el que Massa pudiera llegar a ser el presidente? Y dijo, no tiene explicación. El ministro de Economía, de la inflación, de los problemas de esto, pueda llegar a ser presidente, no tiene explicación si no lo entienden al peronismo. El pueblo argentino es peronista, vive el peronismo en ese pueblo argentino, entonces te lo puede hacer a Massa presidente, te dijo. Y la realidad te lo mostró, porque cuando se eligió, Massa salió primero con 37% de los votos. Segundo salió el actual presidente y tercero salió la derecha argentina, que tenía un discurso bien clarificado. Salió tercero. Segundo, el que hablaba de la casta, el que decía que cambiaba, el que te dolarizaba el salario, el que te mejoraba la vida, el que exterminaba al peronismo, lo liquidaba a todos. Sin darse cuenta que el pueblo es peronista, tiene un sentido, así no se diga peronista, quiere vivir en un país que le dé igualdad de oportunidades, quiere vivir en un país que le permita a sus hijos ser profesionales, tener trabajo y desarrollarse, y ese era el peronismo, que crezca la industria. En el año 23 ya no había oportunidades para nadie, y gobernaba el peronismo. Vuelvo a repetirte, gobernaba un frente. Si a mí alguien me quiere hacer creer que Alberto Fernández algún día de su vida ha sido peronista, está equivocado el que me quiera convencer de eso. Nunca en su vida ha sido peronista Alberto Fernández. Nunca en su vida ha sido Alberto Fernández peronista. Massa no venía del peronismo, venía de la UCD. Entonces, empecemos a ver los orígenes. Cuando yo digo, vos me preguntas, ¿existe el peronismo en el pueblo? En su dirigencia hay que ver, hay que evaluar qué dirigente es peronista, qué dirigente no es peronista. Hay que evaluarlo en los hechos y en las acciones. Todos se dicen peronistas para llegar. Bueno, cuando llegaron, mostraron que no eran peronistas, que no lo interpretaban, ahora, no lo entendían. No está capacitado para saber quién es peronista. Vos le mostrás la sigla y le decís peronismo y reacciona automáticamente y sigue. Un porcentaje importante sigue, porque siente que más allá de que sea o no sea, es mejor que lo otro. El pueblo peronista sabe que AB, le pongamos, que AB, que le dieron el rol de defender los colores del peronismo y representar al peronismo, ese AB puede no llegar a ser peronista.
puede llegar a ser no tan confiable para el pueblo, pero es mejor que el otro. De eso el pueblo no tiene ninguna duda. Y así le pasó el menemismo, y eso le demostró. Así le pasó el menemismo, que lo destruyó. Pero hasta cuando evaluás a ese gobierno, fue mucho más positivo que los otros gobiernos no peronistas. Fue mucho más positivo, con sus errores, con su gran error, sobre todo el de no haber entendido que a las empresas del Estado había que mantenerlas en el Estado y hacerlas eficientes. Ese gran error, pero que era un error globalizado en el mundo. El mundo decía, porque no es que el argentino no decía que las empresas estaban mal y que se tenían que ir, no. Había un error conceptual desde el mismo pueblo. A pesar de que ese gobierno cometió esos profundos errores, comparado a los otros gobiernos, sigue siendo mejor gobierno. No quiere decir que haya sido exitoso como peronismo de gestión, de equidad, de igualdad y de hacer la patria que queremos todos. No es la patria que soñó San Martín, Belgrano, Güemes, tampoco la patria de Perón y de Evita. Sin ninguna duda que no es. Pero cuando lo comparás a los otros... Vendió la patria, dicen. Vendió las empresas del Estado en una etapa a donde el mundo estaba en ese camino y Argentina no escapó y la mayoría de los argentinos sentían que se estaba haciendo el buen camino. Cuando después se vio que las empresas que habían sido el Estado, habían pasado al sector privado y no eran mejor manejadas, eran deficientemente manejadas y encima los recursos se iban a las arcas extranjeras, ahí empezó el choque y ahí la gente salió a la calle y ahí puso un freno. Bueno, hoy, ese pueblo que se dio cuenta que el error de ese gobierno fue enajenar las cosas del Estado, hoy votó a este que ya decía que iba a sacar todo de manos del Estado. O sea, mirá la contradicción que tenemos como pueblo, también lo tenemos que ver. Ahora, ¿es culpa del pueblo o culpa de la dirigencia que no sabe explicitar? Es culpa de la dirigencia que no sabe explicitar. No está leyendo bien qué hace la gente. Pero, vuelvo a repetirte, si la gente no tiene dirigentes que le sepan explicar y tiene los medios comunicacionales que sí te saben convencer, y estamos en desventaja. Pero no le echemos la culpa a la arma de los otros, ¿no? Porque si fuera por las armas de los otros, Argentina seguiría siendo colonia. Güemes, con boleadoras, lazos y guardamontes, enfrentó a un ejército armado y bien organizado y con mucha y vasta experiencia, y sin embargo lo frenó con los guardamontes y los lazos. O sea, muchas veces el armamento es una herramienta importante, pero mucho más importante es la claridad de sus dirigentes. Es el concepto y la muestra de vida que muestran sus dirigentes. Y ahí es a donde creo que la dirigencia ha hecho aguas y por eso no hemos sabido a las armas comunicacionales de estos poderes malignos ponerle la voz clara de dirigentes, porque los dirigentes no la tenían clara, porque empiezan a ser camaleones. Hoy día está... A ver, yo te voy a mostrar dos ejemplos. Scioli, lo que costó que Scioli sea asimilado por el peronismo. De eso soy testigo yo, porque sí participé de dos reuniones, a donde a Scioli lo quería destruir el peronismo para no dejarlo entrar. Se le abrió la puerta, se lo dejó entrar. Y hoy a Scioli le da lo mismo ser un funcionario de un gobierno peronista que ser funcionario de Milei. Entonces tenían razón los que no lo querían dejar entrar y nos equivocamos los que lo dejamos entrar. Porque con el bien de que vos sos puro y casto y que hace bien el país, le servía a Dios y al diablo. No, no le servía. O le servía a Dios o le servía al diablo. No le podés servir a los dos. Y aquí ellos son tan impolutos, son tan prestigiosos, tienen su trayectoria ganada como buenas personas, y entonces sí podían ser parte de un gobierno peronista o parte del gobierno de Milei. ¿Qué dijo la funcionaria que empujó el gobierno de Salta a ser secretaria de Energía primero en el gobierno peronista, te pongo entre comillas, porque vuelvo a repetir, ni el ministro de Economía era peronista, ni el presidente era peronista? Pero bueno, era un gobierno acompañado por el voto de los peronistas y llega, apoyada por el gobierno de Salta, a secretaria de Energía de la Nación. ¿Sabe cuántas veces le pedí audiencia a la secretaria salteña, que cuando no era secretaria tenía buen diálogo y una la podía encontrar y hablar? Cientos de veces no pude hablar para resolver un problema de mi departamento, a donde hay una estación de servicio que tiene tanques de combustible para almacenar la capacidad de uso de
70.000 litros para vender en el mes. Hoy vende 400, 500.000 litros en el mes. Antes había 10 vehículos, hoy hay cientos de vehículos. Entonces son todos los días colas de vehículos y se quedan sin combustible en la mitad de la cola. Lo único que tenía que hacer como secretaria de Energía, decirle a los de YPF, cambien los tanques, nada más. Pero nunca lo pudo saber porque nunca quiso sentarse a conversar con quien es representante de ese pueblo. Y hoy día seguimos teniendo las colas y con este tipo no tenemos ninguna chance de resolver ese problema. No pudimos, porque no les interesa a nuestros pueblos pequeños, no les interesa. Pero estaba ahí secretaria de Energía. Cambia el gobierno y de ser parte de un gobierno que pierde, pasa a ser parte del gobierno, del gobernante que gana, totalmente distinto en su forma de pensar. Hasta ahí vos, bueno, es técnica. Pero ¿han escuchado las declaraciones después que la echaron? Ya hay que tener dignidad. Le echaron y dice, ay, yo compartía todo lo que pensaba el presidente Milei. Yo no tengo la culpa, no sé qué conversó con el gobernador, yo no estoy en esas conversaciones. Yo no puedo mandar a un diputado nacional, por supuesto, en eso está acertada. Ella no tiene autoridad para darle un orden a un diputado nacional. Nadie tiene autoridad para darle órdenes a un diputado nacional, nadie. Pero no puede estar diciendo que ella compartía, porque entonces estaba equivocada en el gobierno anterior. Bueno, habría que ver entonces quién es la que la pone. Bueno, pero más allá tenés tu propia dignidad. Vos no podés ser, vos fijate. ¿Quién la puso en el gobierno de Fernández? ¿Quién la puso en el gobierno de Milei? Es el mismo. Yo te pregunto, te voy a llegar a algo que es banal y quedará chabacano. ¿Vos crees que un presidente de River luego puede ser presidente de Boca? ¿Vos crees que el presidente de River podría ser presidente de Boca? No tiene chance, no tiene chance. Entonces nunca alguien que ha sido autoridad de un club como el de Boca se iría a ser autoridad del club como de River. Nunca. Podrá ser un contador, un técnico, el que pueda estar, un entrenador, puede estar en un equipo, en otro equipo. Ahora, sus máximas autoridades, no, aquí estamos hablando de un rango de una secretaria trascendente en esta etapa de la Argentina, como era la de energía, como luego era la de minería, y te dice que compartía. Y ahora podría ser ministra de este gobierno. No, podría ser lo que crea el gobernador que tenga que ser. Yo no estoy hablando en lo personal y en la individualidad. Estoy hablando en lo que tenés que plantearte como persona cuando vas a ser parte de la política. Hay que explicar por qué hay gente que está en la política en estas condiciones y quién promueve a este tipo de personas. Bueno, ahí está. O sea, no es que vos personalices y digas, bueno, porque se llama fulanita. Bueno, no, digamos, el modelo de gestión. Esto ahonda los argumentos que te di yo antes. Vos no podés ser colaboracionista a libro cerrado. Yo puedo decir al gobierno, me pasó ser oposición, ser senador de oposición cuando ganó Ulloa, el gobierno de Salta, yo era senador y era con quien hablaban, era vicepresidente del Senado, eran con quien hablaban los ministros de ese oficialismo, y yo le decía, ¿cuál es la ley que vos crees esencial para el desarrollo de tu política? Bueno, esta. No eran todas, no eran 100, no eran 7.000 ni 650, eran 4 o 5 leyes. Estas son esenciales para la política, esta es la base del camino que ustedes quieren hacer. Venía, conversaba con los senadores, conversaba con los diputados, conversaba con los intendentes, consensuábamos qué íbamos a aceptarle y se lo aceptábamos de cara al pueblo. Puedo venir y sentarme aquí con los que eran funcionarios de ese gobierno, a ver si yo no estoy diciendo la verdad. Y se lo aceptábamos así. Ahora, después no le dejábamos pasar una. Después le discutíamos todo y debatíamos todo. Entonces, vos no podés sentir que ser colaboracionista, colaborar para el bien de los argentinos, es ponerle funcionario al diablo si eras de Dios, o a Dios si eras del diablo. No, ahí está el error. Porque si vos eras de Dios, el diablo a tu funcionario lo va a utilizar para buscar destruirlo a ese Dios. Te va a usar un tipo tuyo o una chica tuya. Entonces, no es tan así la política que todo lo puede y todo lo vale. Y eso es lo que el ciudadano observa. Esto que vos describís es lo que el ciudadano observa. Y no porque esté mal explicado.
Porque está demasiado visible. Y cuando está visible no tenés autoridad para explicar. Así luego tengas una explicación, no tenés autoridad para explicar. Te quitaron eso, el poder pararte y hablarle y que te entiendan y te crean. A ver, el gobernador inauguró hace pocos días una obra importante en la circunvalación, en la rotonda que va hacia San Lorenzo. Y creo haber escuchado en alguna red que decía que no venga a quitarle la plata a los jubilados y a nuestros docentes, que vaya a buscar la plata a los que han robado en el gobierno anterior. Bueno, si el gobernador cree que el presidente tiene que buscar a ladrones, está equivocando el rol. A los ladrones lo tiene que buscar la justicia. Ahora, el presidente tiene los resortes de todas las áreas para que sus funcionarios investiguen si fueron manejadas con transparencia o no, y luego poner en manos de la justicia lo que encuentren no transparente, en manos de la justicia. Ahora, vos le decía al presidente, a todos esos que se han enriquecido, y a los que se han enriquecido aquí en Salta y nunca le hemos visto una panchería, no lo he visto vendiendo diario en una esquina, nunca lo he visto en una actividad privada y son millonarios. A eso no tendría que el gobernador decirle a su ministro, a ver, en estas áreas que han estado estas personas y que hoy día son muy ricas, ¿cómo lo hicieron? Porque no está en sus antecedentes haber sido empresario, emprendedor o ganarse la lotería. A ver, investiguemos un poquito más, a ver la auditoría qué tiene de cómo se administró. Cuando vos le decís a otro qué hacer es porque sos capaz de hacerlo. Y debés hacerlo, si no, no le planteás. Ahora, creemos que se resuelve la gran problemática que tiene el país diciendo anda a buscar al que se la ha llevado, que la justicia lo encuentre. No, eso sí hay que hacerlo porque entonces ponemos claridad y transparencia, que los delincuentes, la justicia los juzgue, es lo mejor que le puede pasar a la política, que la justicia los juzgue con el debido proceso, con el derecho a la defensa, con la ley en la mano, no como está juzgando Comodoro Pi. No, de esa manera tampoco es justicia. Como está ocurriendo en Salta, que tenemos causas de corrupción paradas. Bueno, entonces, ahí es a donde yo digo que hay que ser prudente cuando hablas. Y cuando vos hablas del federalismo, te voy a volver a poner un ejemplo de mi pueblo, porque aquí estamos en la comunicación. Cuando hablo en el Senado, nunca hablo en la particularidad de mi departamento, hablo porque soy un senador de la provincia, de las políticas provinciales. Pero aquí te voy a poner un ejemplo. Decimos, porque el centralismo hace que el transporte en el obelisco valga menos y esté subsidiado y sea mejor. Y aquí, ¿cómo andamos por casa? Aquí tenemos un transporte para la capital, un trapito mejorcito para Metropolitana, y en Cachi me acaba de hablar el señor intendente para decirme que la empresa le comunicó que ya no va a transportar más gente. Esa empresa, cuando yo llegué de senador, me junté con la empresa y el presidente de la MT, y le dije, es un mal servicio, no está funcionando. ¿Sabe qué me dijo el empresario? No podemos ofrecer un mejor servicio porque no tenemos la seguridad jurídica, porque no firma un decreto el señor gobernador. Han pasado 2 años, parece que sigue sin firmarse ese decreto. Empezamos a trabajar los senadores en una ley nueva del transporte. Cuando ya habíamos avanzado bastante los senadores, que la mayoría son oficialistas en esa ley, el gobierno nos convoca al Gran Bur y nos muestra una carpetita y dice, tenemos una nueva ley del transporte, revolucionaria, cambia la historia, vamos a tener mejor transporte. Y nos mostraron la tapa de la carpeta. Nunca llegó esa ley. Y va a llegar mañana. Al Senado, nunca va a llegar al Senado. Ahora, en esta semana pareciera ser que nos quedamos sin colectivo. Igual, la empresa que va era como si no lo tuviéramos, se quedaban a cada rato, inseguro, irresponsable el cómo se tenía el transporte de nuestra zona, de nuestra región, porque no es solo Cachi, es el Valle Alto Calchaquí. Ahora, tendríamos que mañana ya haber estado convocados por un ministro, por lo menos, a decir cómo vamos a resolver este tema. Yo tengo varias ideas para aportar. A ver, ahí hacemos un punto, Walter. Esta semana, el lunes, estuvieron en diputados. Le advirtieron que le van a girar el proyecto de ley de emergencia del transporte. Mañana hay reunión en el Senado, ¿o no? Sí, mañana estamos convocados en el Senado para juntarnos con 2 ministros, ahí voy a poder dar mi punto de vista, pero vuelvo a repetirle, el ministro puede tener una capacidad tremenda,
Pero si no está a la espalda del gobernador liderando, luego las cosas quedan en el camino. Entonces, una cosa es la ley de emergencia del transporte, que si va a ser para que puedan tener las empresas colectivos más viejos, un montón de cosas que hagan que prevalezca un ingreso de ganancias respetable al empresariado. La ley de emergencia no tiene quien detracto del vecino que usa el transporte, ¿eh? Porque no es que el empresario garantice ganancia y el vecino no garantice ni su vida. Eso no es la ley de emergencia. Entonces eso quiero poder transmitir, conversar. Pero puntualmente hay una región que se va a quedar sin transporte. Bueno, Querría capaz ver que entonces ahí es a lo que te voy. Vos planteás diferencias de centralismo y luego aquí ejercés la misma política, que tal vez no con el totalitarismo del obelisco ni el poder de comunicación del obelisco, pero sí con la desidia, sí con el dejarte estar. Total, no tenés dónde hacer resonar tu voz. ¿Dónde vamos a hacer resonar la voz? En el Nevado de Cachi no va a llegar hasta aquí. No tenemos ese poder comunicacional para que resuene la voz. En el Senado, vuelvo a repetir, somos 2 senadores que podemos plantear. Y seguramente que los senadores del Valle Alto también van a acompañar, porque ellos son parte de ver que las cosas se resuelvan, porque son personas comprometidas con el Valle Calchaquí, son nacidos, criados en ese valle. Entonces, vamos a tener esas voces. Ahora, ¿nos van a escuchar y nos van a dejar en el ostracismo o nos van a dar una respuesta? Bueno, ahí vamos a ver cuánto de sincero sos cuando le exigís federalismo a la nación, cuando ejercés el federalismo que tenés que ejercer para dentro de la provincia. Esas son las cosas que hay que debatir, sin tener obsecuencia. Ser oficialista no es bajar la cabeza. Ser oficialista no es perder la dignidad. Ser opositor no es ser un gurka patotero, malevo que lo atropella a los demás. Con mucho respeto me he comportado estos 2 años mostrando mis diferencias en la política. Pero tengo mis principios y mis convicciones que no me la cambia nada. No me la van a cambiar ni amedrentándome, ni diciendo que van a jugar a muerte en contra mía. ¿Qué importa? Si yo no soy un cargo, soy un militante, el rol más importante de mi profesión o de mi vocación es ser militante, y eso no me lo puede quitar ni un decreto, ni la plata, ni una urna tramposa, una urna electrónica tramposa. No me lo puede quitar, porque voy a seguir militando y voy a seguir haciendo escuchar mi voz, aunque sea en la gente que pueda hablarla en las esquinas. Entonces, empecemos a entender que no es el látigo, porque como ellos por ahí cuando le amenazan con el látigo, por ahí que bajan la cabeza, creen que todos bajamos la cabeza con el látigo. No es así. No es así. Entonces, empecemos a entender que no es obsecuente con la nación que van a venir los recursos. Es haciéndote acompañar con el pueblo de la provincia, llamando y convocando. Se debería haber convocado a sesiones extraordinarias a diputados y a senado en la provincia para que determinemos, primero, el punto de vista que tenemos ante un presidente agresor a la institucionalidad de la provincia. Fijar posición. Y luego ver cómo legislamos para suplir los recursos que no nos están mandando. Eso es lo que tendríamos que haber hecho. Pero nada, ahí vamos a llegar a lo que dice la Constitución, que día empezamos a trabajar y ahí vamos. Pero no es siguiendo con que yo voy a seguir siendo colaborador de quien te quiere atropellar y pisar. Es como que yo le voy a dar el fusil y la bala al que me quiere fusilar. No, yo le tengo que hacer entender, sin matonearlo, que no es bueno que me fusile, que es ilegal, que es inhumano, que va a matar. Entonces no le doy ni el fusil ni la bala, se lo hago entender por qué no se lo doy. No es, no, tiene que irle bien, le doy el fusil y la bala. No es así. Estamos entendiendo mal cómo defender a nuestro pueblo que la está pasando mal. Se me agotó, pero más que generosamente el tiempo, quedan muchas preguntas y yo te agradezco la visita. No, muchísimas gracias a vos y disculpa que por ahí me explayo, pero es que a la gente está necesitando saber por qué estamos como estamos y a dónde vamos. O que la gente quizás, y yo voy a insistir en esto, sabe qué le está pasando y quisiera que la dirigencia lo entienda de una buena vez. O creemos que la ida a la peña, a la cena del Club 20 y al desfile y a la cena luego en las costas de la vicepresidenta resuelve algunos de los problemas de Salta. O creemos que la reunión de 4 gobernadores con el ministro, que ya ha sido desautorizado por el presidente un montón de veces, va a resolver los problemas de Salta. Salta va a resolver los problemas si unificamos, más allá de las diferencias políticas, un proyecto político y lo defendemos con garra, con el pueblo a la par. Ese es el camino. Gracias, Walter.